Continúa en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. El tiempo litúrgico pues va avanzando, el año litúrgico va avanzando. Estamos en la primera parte o en la primera sección del tiempo ordinario, que se prolonga desde después de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma. Ya esta es la semana que vamos a comenzar, es la cuarta semana del tiempo ordinario. Imagínense pues, amables oyentes, que al ajustar la cuarta semana pues llegamos al término del mes. El mes básicamente es el ciclo lunar de 28, 29 días, un ciclo astronómico. Así lo constató la humanidad y se sirvió de ello para el calendario. Cuarta semana del tiempo ordinario. Las lecturas de la cuarta semana, del domingo de la cuarta semana, provienen pues la primera del Antiguo Testamento, en este caso un texto del libro de Jeremías, la segunda de una carta apostólica, seguimos con la primera carta a los Corintios, y la tercera del Evangelio de Lucas. Como estamos en el ciclo C de los domingos, entonces el Evangelio preferido es Lucas. Tomada del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos 4 y 5, y luego 17 a 19. En los días de Josías recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo, para librarte, oráculo del Señor. El profeta Jeremías, amables oyentes, vivió en la última parte del siglo VII a.C. y la primera parte del siglo VI. Le tocó una época tormentosa en la historia judía, tal vez la época más tormentosa que tuvo el judaísmo en la época anterior a Jesús. La otra época bien tormentosa fue precisamente la del siglo I, entre los años 60 y 70, cuando los romanos destruyeron la ciudad. A Jeremías le tocó pues en esa época tormentosa, le tocó la primera destrucción de Jerusalén y del templo, hecha por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586. Y la segunda época tormentosa fue la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad en la época de los romanos, por el emperador, o mejor dicho, por el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano. Estamos pues a fines del siglo VII a.C. El texto que escuchamos está fechado o está datado, fíjense, en los días de Josías. La datación no es precisa, porque no se dice en qué año, en fin, como a veces se hace en los textos proféticos, sino simplemente una datación general en los días de Josías. Con esto, evidentemente, la redacción, global del profeta Jeremías, del libro de Jeremías, quiere señalar a los comienzos de la actividad de Jeremías.
el rey Josías, un rey judío, digamos que dejó dibujar delante de sí un horizonte de esperanza, pero finalmente no se cumplió ese horizonte, sino que se ocultó y se destruyó completamente. El profeta Josías le toca vivir la caída estrepitosa del imperio asirio. El imperio asirio había mantenido sojuzgado el pueblo judío o el reino de Jerusalén o el reino de Judá desde desde la segunda mitad del siglo VIII, cuando por esa misma época fue destruido el reino del norte de Israel, y luego fue sometido pues ya también a vasallaje el reino del sur, ya en la época del rey Ezequías, a fines del siglo VIII, y luego de los reyes Manasés y Amós en el siglo VII. Pero luego viene Josías, y en la época de Josías el imperio asirio decae, surge un nuevo imperio en el sur de Mesopotamia y Babilonia, Nínive es destruida, los babilonios toman pues en sus manos las riendas imperiales, pero hubo algún tiempo en que los destacamentos asirios que dominaban el reino judío tuvieron que dejar Jerusalén, y así los judíos en la época de Josías pudieron aprovechar la ocasión para organizarse de nuevo. El rey Josías aún quiso hacer una reforma religiosa basada presumiblemente en el hallazgo de un libro de la ley, que presumiblemente es la versión más antigua del Deuteronomio, del que llamamos nosotros libro del Deuteronomio. Josías hizo pues su reforma religiosa y empezó pues a dibujarse en el horizonte un panorama halagüeño. Pero no, queridos oyentes, no llegó a nada. A Jeremías le tocaron pues los primeros pasos los primeros destellos de un mejor horizonte para el reino judío. Pero aún en esa época primera de Jeremías, ya el profeta intuye que la amenaza grande vendrá del norte. Es decir, el profeta sabe que aunque el imperio asirio fue destruido, otro imperio mesopotámico ha tomado el control, y que pronto se hará sentir también sobre los judíos su inmensa influencia, el imperio babilónico. El texto que escuchamos es la llamada vocación del profeta Jeremías, la llamada divina que Dios le dirige. El texto puede contener o puede retener elementos antiguos, pero básicamente, al menos según opino yo, es un texto de redacción que no corresponde o que no podría fijarse concretamente en los comienzos mismos de la actividad de Jeremías, sino que ya proviene de una reflexión ulterior de Jeremías mismo, más bien de círculos proféticos derivados de Jeremías, una reflexión ulterior y posterior de los comienzos del profeta, y en el cual se aplica pues a Jeremías el esquema de vocación. Los profetas son llamados por Dios. Dios les concede una vocación, les da una dotación, les asigna una misión. Eso mismo le pasa pues a Jeremías. Antes de formarte en el vientre te escogí, antes que saliera del seno materno te consagré. Fíjense acá, yo les he explicado esto varias veces, la forma del paralelismo sinónimo, bien característico de la poesía hebrea. Es la misma idea repetida con palabras variadas dos veces. Antes de formarte en el vientre te escogí. Ahí está la primera frase. Luego la paralela. Antes que salir del seno materno te consagré. La escogencia y la consagración, por tanto, están en relación. Dios escoge a este hombre, a Jeremías, y lo consagra. Te nombré profeta de los gentiles. Esa es una frase que se sale del paralelismo, es como una conclusión añadida a la segunda frase, que es paralela a la primera. Profeta de los gentiles, profeta, es decir, de las naciones, profeta de las naciones. Por tanto, no solamente de Israel, no solamente de Judá, no, sino de las naciones. El horizonte, al menos a mi parecer, es ya ulterior
a la obra de Jeremías. Jeremías en su actividad histórica, pues profética histórica, prácticamente estuvo en los límites de Judá. Es allí donde actuó y es allí donde a donde Dios lo envía. Pero luego en los oráculos de Jeremías, sobre todo los que van siendo reescritos después de terminar la actividad histórica del profeta, se va abriendo un panorama, digamos, más profundo en el tiempo, y los gentiles van, es decir, los no judíos, van quedando incluidos. Te nombré profeta de los gentiles. Y sigue así. Tú ciñete los lomos. Es una invitación que le hace Dios pues al profeta para estar preparado, para, diría yo, para pertrecharse para la labor que le encomienda. Tú ciñete los lomos. Ceñirse los lomos es digamos, hacer lo que, por ejemplo, cualquiera que saliera de peregrinaciones de viaje tenía que hacer, ceñirse los lomos, es decir, amarrarse bien la túnica a la cintura y de la cintura para arriba. Ponte en pie y diles lo que yo te mando, ponte en pie. Es decir, yo diría casi en pie de lucha. Le va a tocar a Jeremías algo difícil. Ponte en pie y dile lo que yo te mando. No les tengas miedo. Ese es una clarísimamente, la labor de Jeremías va a ser peligrosa. Las vivencias históricas del profeta, pues así lo comprueban. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Es decir, y esto es interesante aún de punto de vista psicológico, queridos oyentes, cuando uno tiene miedo, entonces los demás, si uno le tiene miedo a otros, los demás, esos a los cuales uno teme, le meten miedo a uno de ellos, y lo uno va con lo otro. En la segunda parte del texto, versículos 17 y 19 del capítulo primero, pues tomados pues decir que no están en conexión directa dentro de la obra de Jeremías con los versículos que hemos leído, sino que están más adelante. Aquí el horizonte, pienso yo, es más, digamos, estrictamente más judío, corresponde más a lo que Jeremías tuvo que hacer. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce. Noten ustedes la triple comparación. Plaza fuerte. Una plaza fuerte es una plaza amurallada. Luego, en columna de hierro, es decir, inconmovible. En muralla de bronce. No solamente en plaza fuerte con murallas de piedra que rodean, que las fortificaciones que rodean pues el ámbito habitado, sino también en muralla de bronce, no solamente de piedra, sino de bronce, frente a todo el país. Todo el país es la tierra judía. Aquí el horizonte es judía. Antes se le llamó a Jeremías profeta de los gentiles, en una frase, pues diría yo, ampulosa, que evidentemente no corresponde a la experiencia misma histórica del profeta, sino que es una visión ya posterior del grupo profético derivado de los que reescribieron la obra, o las que la siguieron escribiendo, frente a los reyes y príncipes de Judá. Le toca actuar a Jeremías frente a los reyes y príncipes de Judá. Jeremías actuó en tiempos de Josías, rey de Judá, luego del sucesor de Josías, uno de sus hijos, que es puesto a la cabeza del reino por el faraón Neco que en una batalla hirió mortalmente a Josías, y a raíz de lo cual, o a consecuencia de lo cual, el Josías murió. Neco entonces, después de regresarle a Siria, donde pretendió ir, donde quiso ir para ayudar a los asirios que estaban, digamos, prácticamente en sus últimos estertores, en su regreso pasó por Jerusalén, depuso al rey Jehoiaquín, se llamaba, hijo de Josías, lo depuso, y en lugar de él puso a un hermano de él, pues para que el hermano de él, que tenía un nombre parecido, le reconociera gratitud por haberlo puesto de rey. De modo que ahí tenemos ya dos reyes, y después vienen Salum, no me recuerdo exactamente bien, no sé decirles, si finalmente está el profeta, el rey Sedecías, que es el que pone Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando conquista por primera vez a Jerusalén en el año 597. Por eso, amables oyentes, el plural,
frente a los reyes y príncipes de Judá, reyes en plural, por lo menos por ahí 4 reyes de Judá estuvieron presentes en la época en que actuó Jeremías. Y príncipes de Judá, no solamente pues los reyes, sino también la gente importante del reino. Frente a los sacerdotes, también le tocó a Jeremías lidiar con los sacerdotes del templo, que lo trataron mal, no comprendieron sus palabras. Los sacerdotes, como lo muestra una de las preciosas páginas del libro de Jeremías, en el capítulo 7, cuando Jeremías entonces les dice que el templo en el cual ellos confían finalmente no les va a ayudar, porque no basta decir el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, cuando uno, como dice Jeremías, convierte el templo del Señor en una cueva de ladrones, una palabra que luego utilizará Jesús, según el Evangelio de Marcos, en la purificación del templo. De modo que no solamente pues frente a reyes y príncipes, sino también frente a los sacerdotes, y no solamente los sacerdotes, la gente del campo también, lucharán contra ti, pero no te podrán. Por eso los llama antes: te hago plaza fuerte, columna de hierro, muralla de bronce, ven, frente a todo el país. No te podrán, lucharán contra ti. Todos se le vendrán a Jeremías encima. Su vida será una verdadera pasión. Por eso los cristianos vieron en Jeremías y su vida un preludio de la pasión de Jesús. Por allá, el Evangelio de Mateo, se añade el nombre de Jeremías cuando se expresan las opiniones sobre Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces la gente, los discípulos contestan, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas Jeremías, lo pone Mateo. Jeremías fue el profeta de la pasión, el profeta de la pasión. Por eso Mateo lo añade a la lista de Marcos, que no lo tiene. De modo que, porque yo estoy contigo, por eso no te podrán, porque yo estoy contigo. Es decir, Dios mismo estará con él. Lo mismo que le dice Dios a Moisés, cuando Moisés teme ir a enfrentarse al faraón. Dios le encarga sacar a los hebreos de Egipto. ¿Y quién soy yo? Yo estaré contigo, le dice Dios a Moisés. Aquí también le dice Dios a Jeremías: yo estoy contigo para librarte. Los liturgistas que señalaron los textos después del Vaticano II escogieron este texto de Jeremías como primera lectura de este domingo, en consideración con la lectura del Evangelio, que, como vamos a ver enseguida, cuenta las vivencias de Jesús en Nazaret, en su primera acción, cuando la gente de Nazaret se le va encima y quieren aún acabar con él. De modo que en alguna forma este destino de Jeremías de lucha también se va a reproducir en Jesús. Por eso, fíjense, las razones, uno intuye las razones por las cuales pues estos dos textos fueron, digamos, reunidos. Este de Jeremías como primera lectura y el texto evangélico. Es evidente que el texto evangélico es el primordial. Este texto de Jeremías fue escogido ad hoc para corresponderse en alguna forma con el texto evangélico. En los domingos pasados, estuvimos leyendo textos del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el tema de los carismas, los dones espirituales, como llama Pablo. Le preguntan a Pablo, una delegación, los corintios, mediante una carta llegada a Éfeso por manos de una delegación enviada desde Corinto, le preguntan a Pablo varias cosas. Entre ellas le preguntan periton pneumaticon, acerca de los dones espirituales, y Pablo entonces les contesta en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales, que Pablo también llama harismata, es decir, dones gratuitos de Dios. Estudiamos en los domingos pasados las primeras partes, o mejor dicho, los textos del capítulo 12, y luego hoy pone en la liturgia el texto de 1 Corintios capítulo 13, que es uno de los, diría yo, de los textos culminantes del pensamiento paulino.
de punto de vista literario es como un inciso en la carta, pero no un inciso, digamos, hecho por alguien distinto de Pablo, sino que probablemente Pablo tenía este himno del amor, el himno de la agapi, lo tenía, digamos, dispuesto. Y cuando escribe su carta, hablando de los carismas en el capítulo 12, y luego continúa el tema en el capítulo 14, hablando ya de cómo hay que manejar o cómo se maneja ya en la práctica este tema en las reuniones comunitarias, en las iglesias, en las asambleas pues comunitarias. Entonces los capítulos 12 y 14 están en conexión. El capítulo 13, que es este que vamos a leer ahora, es como un inciso que se mete entre los dos. Lo mete, pienso yo, el propio Pablo, y el texto es también paulino. Tal vez Pablo tenía, como les expliqué ahora, o les insinué, este texto, este himno, digamos, lo había compuesto aparte, no para este contexto, pero encuentra en este contexto un punto muy preciso, muy propio, muy propicio para albergar el precioso himno del amor. Agapi, se dice en griego, amor. De ahí viene en nuestro idioma la palabra ágape, que la usamos para una comida, digamos, entre amigos. Un ágape, hagamos un ágape. Un ágape es una comida entre amigos. Agapi suena en griego el sustantivo y el verbo es agapán, que significa amar. En el griego de la época del Nuevo Testamento, en el griego común, estos verbos o esta raíz era muy poco usada. Para decir amor se utilizaba ante todo el verbo filín, que significa amar también, y el sustantivo filia, que significa amor, y los sustantivos filos, que significa amigo. Y también se utilizaba en ese tiempo en griego una palabra que aparece en castellano con frecuencia, es eros, es el amor, pero el amor, digamos, en sus características sensibles, viene erótico, erotismo. Aquí Pablo emplea la palabra agapi, amor. Hay pues muchos carismas, explica Pablo en 1 Corintios 12, como estudiamos en los domingos pasados, y termina eso diciendo: ambicionad los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un camino mejor. Aquí uno ve pues el inciso de Pablo, carismas mejores y luego un camino mejor. Pablo introduce con esto el inciso, un camino mejor, un camino mejor. Fíjense que nos llama al amor carisma, no camino. Es decir, una forma de vida, es una forma de vida el amor, pero evidentemente es una forma de vida que es proporcionada por Dios mediante su Espíritu, que nos transforma y nos renueva internamente. Os voy a mostrar un camino mejor. Oigan pues el mejor camino. Empieza Pablo así: ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación. Profecía es la palabra griega que está aquí traduce en predicación. Está bien traducido, pero profecía corresponde a lo que dice aquí Pablo, profecía. Don de profecía es el anuncio de la palabra de Dios. Esa es la predicación, también se puede llamar, por eso lo llaman aquí profecía, predicación. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. El don de profecía se acabará. El don de lenguas enmudecerá. El saber se acabará, porque inmaduro nuestro saber e inmaduro nuestro predicar. Pero cuando venga la madurez, lo inmaduro se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo,
de adivinar. Entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora inmaduro. Entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra quedan la fe, la esperanza y el amor. Estas tres. La más grande es el amor. El texto tiene tres partes, el himno tiene tres partes. En la primera, Pablo compara el amor, que es el mejor camino, el camino por excelencia, por antonomasia, Catiperbolín, dice él. Lo compara primero con los dones místicos, las lenguas de los hombres y de los ángeles, el balbucir en éxtasis, que era la glosolalía, y lo que podría en alguna forma estar inconexo, conocer los idiomas humanos. En el cristianismo, ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, los discípulos aparecen siendo entendidos al hablar ellos en los idiomas que tenían como lengua materna los que lo estaban oyendo, los estaban escuchando. De modo que primero compara pues el amor con los dones místicos, sobre todo las lenguas de los ángeles y de los hombres. Las lenguas de los ángeles son probablemente el balbucir extático de la glosolalía. Luego compara, sigue la comparación y ya compara el amor con dones ya, digamos, no extáticos o no místicos, sino más bien más palpables. La profecía en primer lugar, luego la ciencia, el conocimiento. De eso, pues la profecía es el lenguaje coherente, lenguaje mediado por el nous, aunque finalmente referido al pneuma, al Espíritu de Dios. Luego también con la fe que hace, la fe que puede mover montañas. Ahí está la segunda comparación. Y en una tercera comparación compara Pablo, en un tercer paso compara Pablo el amor con los actos heroicos mayores a los que puede llegar una persona. Entregar su vida, entregar sus cosas, repartir todo lo que tiene en limosna a los pobres. Y luego aún entregar su vida, dejarse quemar vivo. Compara eso. Y a cada paso, Pablo dice que puedo yo, pues, tener dones místicos, caer en éxtasis, hablar en lenguas. Puedo yo ser un eximio predicador, un gran conocedor de las cosas de Dios. Aún puedo yo ser milagros, una fe como para mover montañas, dice él. Y luego en un tercer caso, puedo yo tener la generosidad que me permita entregar todo lo que tengo, aún más entregarme a mí mismo a la muerte. Y luego, fíjense, esas tres cosas pueden ser ciertas. Y luego viene una frasecita que se repite exactamente igual a cada paso. Agapin de me ejo, si yo tengo tal cosa, pero no tengo amor. Agapin de mi ejo, pero no tengo amor, pero no tengo amor, pero no tengo amor. En cada paso, repite Pablo, la primera parte de la frase la varía. Que tenga yo tal cosa, que yo tenga tal otra, que tenga tal otra. Pero la parte central la mantiene idéntica. Pero si no tengo amor, pero si no tengo amor, pero si no tengo amor. Si no tengo amor y hablo en lenguas, entonces soy un metal que está resonando. Si no tengo amor, pero predico muy bien y me las sé todas y aún hago milagros con una fe muy grande, no soy nada, no valgo nada. Aún más yo puedo dejarme quemar vivo, yo puedo entregarlo todo y si no tengo amor, soy simplemente un farsante que estoy dando un espectáculo de piedad, pero finalmente nada consistente. Oigan, pues es muy radical. La última parte es sumamente radical. ¿Por qué? Porque muestra Pablo que entregarlo uno todo y aún entregarse uno mismo como a las llamas, a dejarse quemar vivo, de todo eso, que sería como indudablemente fruto del amor. Puede ser sin amor. Es decir, muchas veces uno puede dar el espectáculo de la mayor generosidad simplemente como espectáculo, pero en el fondo no estar buscando a Dios con todo eso, sino simplemente construyendo socarronamente un pedestal sobre el cual empinarse. La exhibición de uno mismo.
¿Qué es pues el amor, la agape? ¿Qué es? En la segunda parte, en la segunda sección del himno, Pablo muestra que no es ninguna cosa rara, que es una experiencia que hacemos todos los días. No es ninguna cosa rara, es comprensivo, el amor es servicial. Cuando comprendemos a los otros, tenemos amor, y cuando servimos a los otros, tenemos amor. Y luego, aquí está dicho en forma positiva 2 veces, es comprensivo, es servicial, lo que es. Luego Pablo empieza a decir lo que no es el amor. Vean, no tiene envidia. Uselizili, dice el texto griego, no tiene celos. Literalmente es eso. El verbo significa eso, tener celos, aquí lo traducen envidia. Y pues más o menos pueden equivaler. Pero yo pienso que cuando uno dice no tiene celos, corresponde un poco mejor al tenor griego del texto. Y quizá si profundiza la expresión, puede captar mejor lo que el Pablo quiere decir. El amor no es celoso, no tiene celos. ¿Qué son los celos? Es una forma desmesurada del amor, tan desmesurada tanto, que finalmente trueca el amor en lo contrario. Por eso, cuando uno tiene celos, cree tenerlos porque ama mucho, pero en lugar, cuando ama tanto que llega a los celos, uno está destruyendo el amor que dice tener. El amor, pues, es algo de la experiencia nuestra. Aquí sigue diciendo Pablo lo que no es: no presume, ni se engríe, no es mal educado. Aquí traduce no es mal educado, no es indecoroso. Es decir, el amor no hace cosas, digamos, que ofenden el decoro de las demás personas, no es indecoroso, no tanto la mala educación. Creo que la traducción no es bien acertada, no es indecoroso. No es tanto pues que uno no es mal educado y que coma limpiándose la boca con la manga de la camisa, no se trata de eso, sino que en el comportamiento, cuando uno tiene amor, uno no ofende a los demás con lo que hace. Indecoroso, no es indecoroso. Luego, egoísta, no es egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. Oigan esta, no lleva cuentas del mal. Yo no he podido porque me hacen a uno una cosa y uno no se le olvida, a mí no se me puede olvidar. Y en fin, uno, pues en el fondo no puede uno estar contento con eso, pero en realidad pienso yo que cuando uno estudia sobre todo neurología, cómo funciona el bendito cerebro que tenemos, uno se da cuenta de que es inevitable, porque es funcionamiento cerebral. Uno no, el hipocampo guarda por ahí ciertas cosas y cuando repiten entonces la imagen allá grabada en el hipocampo se conecta con la amígdala y viene entonces la reacción. A uno no se la hacen 2 veces y entonces uno se enoja todo y se previene. Es algo que está en nosotros. Por eso el amor en el fondo es un logro por encima es decir, que nos ayuda a manejar nuestras propensiones, nuestra propia constitución como seres vivos. Y todo esto que les he dicho o que les he insinuado del funcionamiento del cerebro indica cómo somos y que no lo podemos cambiar. Pero el amor nos enseña a manejarlo en tal forma que podamos ser mejores de lo que finalmente nuestra dotación nos permite ser. Ahí están las posibilidades del amor. Luego dice, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Noten aquí que la oposición no es justicia, injusticia, sino justicia, no es injusticia, verdad, la verdad. Es decir, finalmente, la justicia es la verdad. La justicia es la verdad. Eso supone el Pablo, pues, en este vocabulario que emplea. Y luego, finalmente, las últimas 4 frases: disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Esta es la conclusión de la segunda parte y el comienzo de la primera. Agapi udepote pipti, el amor no pasa nunca. Agapi udepote pipti, no pasa nunca. Permanece eternamente el amor, idéntico consigo mismo. Y viene la tercera parte. Todos los demás dones, los místicos, las lenguas, pasarán.
la profecía, es decir, el anuncio de la palabra de Dios y todo eso que uno hace cuando lleva el evangelio en los labios y ojalá también en el corazón, todo eso también va a pasar. La predicación se va a acabar, la profecía va a pasar. El saber, el conocimiento que uno tiene de las cosas de Dios también va a pasar. ¿Por qué? Porque el conocimiento es de ahora, de ahora. El conocimiento de ahora es limitado, lo dice el apóstol. Luego vendrá un conocimiento que ya no es limitado. Cuando yo conozca como Dios me conoce, la ciencia limitada que tenemos ahora de las cosas de Dios va a ser sustituida por el conocimiento con que Dios nos conoce, y con lo cual entonces nosotros también conoceremos a Dios y nos conoceremos a nosotros mismos. Ese saber, por tanto, de ahora es limitado. Y Pablo entonces hace la comparación con el niño. El niño es un ser humano que está apenas creciendo y poco a poco se va volviendo adulto, y entonces cuando se vuelve adulto las cosas del niño van siendo, dejadas. Así también sucede con los dones divinos. Los dones de ahora son dotaciones, diría yo, para la niñez espiritual. Pero cuando llegue la adultez espiritual, las cosas del niño serán dejadas. Y también hace Pablo la comparación con el espejo. En el espejo no se ve la realidad, sino un reflejo de ella. Vemos como un espejo enigma, y dice él, enigma. Enigma es la imagen reflejada de la realidad, que finalmente no es la realidad misma, es lo que vemos. Pues bien, apuntalado en esa segunda comparación, Pablo termina: ahora vemos como en un espejo de adivinar, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora inmaduro, entonces podré conocer como Dios me conoce. Y termina Pablo con esta frase magistral. En una palabra quedan la fe, la esperanza y el amor. Estas tres. La más grande es el amor. Fe, esperanza y amor son la tríada, pues, que Pablo repite varias veces en sus cartas. Aquí aparece en este texto magistral pistis, el pistis es fe, el pis es esperanza, luego agapi es el amor. Estas tres quedan, son básicas en la vida cristiana, pero la más grande es el amor. ¿Y por qué es la más grande el amor? Porque aunque estas tres quedan, pistis y el pis y agapi, fe, esperanza y caridad, finalmente la que va a resistir el paso de la provisoriedad a la definitividad es el amor. Fíjense, ahora nosotros tenemos fe, pero cuando ya veamos, ya no tenemos por qué creer, porque vemos. Ahora nosotros tenemos esperanza, pero cuando tengamos, no tendremos que esperar porque tenemos. En cambio, nosotros ahora amamos. Y cuando llegue lo definitivo, seguiremos amando. El amor es eternamente idéntico consigo mismo. El amor es realmente lo que nunca pasa. El amor es de Dios. El amor es Dios. Eso no lo dice Pablo, lo dice el autor de la primera carta de Juan. Vean pues cómo me demoré yo bastante en estos textos iniciales de la liturgia dominical. No me quedaron sino un cuartico de hora para el texto evangélico, Lucas 4, 21, 30, pero trataremos pues de desfacharlo en ese espacio. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí, en tu tierra, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y comenzó a alejarse.
Fíjense, amables oyentes, este texto del Evangelio es la continuación del que leímos el domingo pasado. Por eso comienza este texto con la última parte del que leímos el domingo pasado. Jesús, después de leer el pasaje de Isaías 61, entonces dice ya solemnemente: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, es decir, la promesa mesiánica de Dios. Se cumple hoy, es decir, cuando Él habla y cuando Él actúa, hoy. Él entraña por lo menos el comienzo del cumplimiento de las profecías. Así empieza pues el texto, así terminaba el que escuchábamos el domingo pasado. Y entonces, ¿qué pasa? Viene la reacción de la gente. Dos reacciones se notan en el texto. Eso indica que este texto es dos reacciones contradictorias. Eso indica que este texto es un texto construido. Conocemos el texto de Marcos sobre Jesús en Nazaret, que está en el capítulo 6. En este texto lucano, fíjense, estamos en los comienzos de la actividad de Jesús en Galilea. Lucas pone la actuación en Nazaret al comienzo de la actividad de Galilea de Jesús. En cambio, Marcos la pone al final de la actividad de la actividad galilea de Jesús. Es decir, lo que Marcos trae al final, Lucas lo pone al principio. Y Lucas conoce a Marcos. Aquí se nota que lo conoce perfectamente. Lucas tiene en su mente el texto de Marcos, pero también tiene otra tradición, presumiblemente. Y además, como le cambia el lugar, entonces evidentemente también actúa, digamos, conformando redaccionalmente este texto, que es precioso y que es una obra maestra de la teología lucana. Por eso, entonces, al menos así pienso yo, este texto es complejo. ¿Ven? Hay dos reacciones de la gente ante la actividad de Jesús, ante su explicación de la Escritura, ante su palabra profética de cumplimiento. Hoy se cumple. La primera reacción es esta, es positiva, y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Ahí está. Es decir, qué maravilla, qué maravilla. Pero lo que sigue después, ¿ve? Ya tiene en cuenta, presumiblemente, lo que aparece en Marcos 6, 1, 6, de Jesús en Nazaret, donde la gente de Nazaret, más que admirarse por la enseñanza de Jesús, más bien, ciertamente sí se admiran, también según Marcos, pero se admiran sin entenderlo, y la admiración, digámoslo así, confluye en incredulidad, porque ellos, según Marcos, la gente de Nazaret, no son capaces de compaginar la maravilla de la sabiduría de Él y los milagros que hace con su realidad. ¿Quién es Él? Pues Él es de Nazaret, Él es de allí, es el hijo de María y hermano de fulano y fulana, y las hermanas viven allí también con ellos, y entonces se escandalizan de Él, así Marcos. Lucas no olvida el tema, en Lucas está el tema, pero está, digamos, abruptamente después de que están admirados. Se admiraban de las palabras de gracia de sus labios. En Marcos también la gente preguntaba qué sabiduría es esa, qué milagros son esos, pero inmediatamente decían, no es este, el carpintero, Tecton. Aquí Lucas dice, no es este el hijo de José. Menciona aquí pues Lucas el nombre de José, el padre de Jesús, no es este el hijo de José. Y Jesús les contesta con un proverbio que solamente está en Lucas. Jesús les dijo, sin duda me recitaréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Es extraño este Lucas. Fíjense que él adelanta pues al comienzo de la actividad de Jesús la actuación en Nazaret, y tan solo después de que actúa en Nazaret pone a Jesús a actuar en Cafarnaúm. Pero lo que dice la gente acá, a pesar de que según Lucas Jesús no ha ido todavía a Cafarnaúm a actuar allá, pero según Marcos ya ha actuado en Cafarnaúm, fíjense, la gente, digamos, le dice, haz también aquí lo que hiciste en Cafarnaúm, y resulta que según Lucas Jesús todavía no ha ido a Cafarnaúm. Uno ve pues lo que podría uno llamar las inconsistencias de la redacción lucana. Lucas está haciendo su amalgama con tradiciones del Evangelio en Marcos y en sus otras fuentes, y también de cuenta propia. Haz también aquí lo que has hecho o que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm.
Eso le dice la gente a Jesús: médico, cúrate a ti mismo. Es decir, ¿cómo es que vas a curar enfermos si tú mismo estás enfermo? Primero comienza contigo mismo. Y luego añade Lucas el otro dicho, que también trae Marcos: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Esa es la versión lucana. En Marcos es más complejo. Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra, ni entre sus parientes, ni en su casa. En Marcos es más amplio. Aquí en Lucas es simplemente en su tierra. Pues bien, hasta ahí, pues Lucas ve o deja ver pues que conoce el texto correspondiente de Marcos en el capítulo 6. Y en este punto añade Lucas 2 secciones paralelas que muestran, y esto es muy interesante, muestran ya desde el comienzo mismo de la actividad de Jesús cómo se abre una perspectiva universal, es decir, que va más allá de los judíos en la actividad de Jesús. Son textos muy interesantes, son textos exclusivamente lucanos, no los trae Mateo, no los trae Marcos, son propios de Lucas. Algunos piensan, tal vez con alguna probabilidad, de que Mateo los conoció en Q, pero no los apuntó. En cambio, Lucas los conoció en Q y sí los apuntó. O también esta otra posibilidad de que estos textos no provienen de Q, sino de la otra fuente lucana. Ustedes ven que en esta dilucidación histórico-crítica de la tradición del Evangelio, pues hay opiniones divergentes entre los eruditos. En todo caso, lo que no podemos solucionar fehacientemente todas las cuestiones, pero sí saber lo que pone aquí Lucas, lo que trae aquí enseguida, muestra cómo a partir de ese hecho de que Jesús en Nazaret no lo reciben bien, a pesar de que al principio se admiraban y aprobaban las palabras de gracia que salen de sus labios, pero finalmente no lo reciben bien, Jesús entonces les muestra que el horizonte de su actuación va más allá de Israel, va a los gentiles, a las naciones, y pone Jesús 2 ejemplos. Un ejemplo, digámoslo así, tomado de la vida del profeta Elías, y otro ejemplo tomado de la vida del profeta Eliseo. Elías y Eliseo eran profetas conexos. Eliseo era discípulo de Elías, primero actuó Elías, después Eliseo, y actuaron pues en el reino de Israel, en el norte del país, pero también tuvieron que ver con los reinos vecinos, con los reinos de Fenicia, Tiro y Sidón, Elías, y también con Siria, Eliseo. Pues Tiro y Sidón eran Fenicia, eran el extranjero, Siria era el extranjero. Allí, pues, en Fenicia y también en el extranjero, actuaron o llevaron el don de Dios Elías y Eliseo. Pues lo mismo va a pasar con Jesús. Es la perspectiva que muestra Lucas. El primer ejemplo se basa en el texto bíblico del Libro de los Reyes, donde Elías le pide a una viuda en tiempos de la gran sequía un poco de pan y un vaso de agua. Y la viuda le contesta que no tiene sino un poquitico de pan de reserva y un poquitico de aceite en la alcuza, que va a ser un panecillo para ella y su hijo, que lo van a comer y luego morirán de hambre porque no hay nada que comer. Y Elías le dice: no, ve y hazlo, pero hazlo primero para mí, luego tú y tu hijo comerán después. Y finalmente resulta que la señora pudo seguir sacando harina del cántaro y aceite de la alcuza sin que jamás se agotaran. Eso lo cuenta el Libro de los Reyes. Pues bien, aprovechando eso, Jesús dice: os garantizo, en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Por tanto, una viuda fenicia, una viuda no israelita, una extranjera. Una extranjera. Este es un preludio de lo que pasará con Jesús. En su tierra no lo reciben. No lo reciben. ¿Qué va a pasar entonces con él? Habrá tierras donde lo reciban. Es lo que
tenemos que entender del texto. Lucas lo sabe. Y Lucas pone entonces estos textos, fíjense, en el primer episodio de la actividad pública de Jesús, es decir, en Nazaret. Es muy interesante, pues, como ya Lucas, desde este comienzo del Evangelio, abre el panorama universal de la misión de Jesús. Añade el segundo episodio, que paralelamente escrito al primero. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Ustedes ven que la formulación es paralela a la anterior. La anterior se refiere a una viuda de Sarepta en Sidón. Este se refiere a un leproso sirio, Naamán. La viuda de Sarepta recibe el beneficio de Elías. Naamán el sirio recibe el beneficio de Eliseo, el don de Dios. Vienen para ellos, que no son israelitas. Ninguna viuda de Israel recibió ese beneficio. Ningún leproso de Israel recibió este beneficio. Lo recibieron 2 extranjeros. Ese es lo que el texto quiere decir. Ya pues la Biblia misma con sus ejemplos, prepara el horizonte para que se entienda la perspectiva universal de la misión de Jesús. Si ustedes quieren, busquen el libro de los Reyes, amables oyentes, los episodios, el de la viuda de Sarepta y el de Naamán. El segundo es muy aleccionador, porque cuenta lo que le manda a hacer extraño Eliseo al leproso Naamán, y ese no quiere, y le dicen sus servidores, pues si te manda a mancharte en el Jordán 7 veces, ¿por qué no lo haces? Si te hubiera mandado una cosa más difícil, la harías. Pero esto tan sencillo, hazlo, y lo hace, y queda curado. Lean el libro de los Reyes, los 2 ejemplos, ya tal como los conoce la tradición evangélica, y para basar en ellos la apertura universal de la misión de Jesús. Oigan pues, y estos mismos, de los cuales se dijo antes, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y no sabían qué hacer con él. Pero luego, eso sí, ¿no es este el hijo de José?, preguntaban. Y Jesús entonces les dice, ningún profeta es bien visto en su tierra, les dice. Y aquí entonces ya se vuelven violentos. De la admiración pasan a la violencia, hasta acabar con él. Es el preludio de la pasión. Fíjense bien, el preludio de la pasión. Y en este primer episodio de Nazaret, Lucas abre la perspectiva de la pasión de Jesús. En los evangelios esto es casi una constante. Así lo hace, por ejemplo, Marcos, en el episodio de la curación del hombre de la mano seca en la sinagoga, capítulo 3:1-6. Así lo hace también el evangelio de Juan, en la perspectiva del episodio inicial de la vida de Jesús en Jerusalén, en la purificación del templo. Y así lo hace, evidentemente, también Lucas, aquí en este episodio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo, furiosos. Claro, porque Jesús les dijo que ya la Biblia dice que los beneficios de Dios los recibieron en tiempos de Elías, una viuda fenicia, en Sarepta, y en tiempos de Eliseo, un militar sirio. Eso los pone furiosos. ¿Por qué? Porque se ven, como relegados en los dones de Dios. Y Jesús les muestra que esa relegación en la recepción de los dones divinos está ya en la Biblia demarcada. Por eso se ponen furiosos, prácticamente se ven excluidos. Están excluidos y quieren acabar con Jesús. Es el preludio de la pasión. Intentan despeñarlo, pero no es el momento. Aquí lo hace notar Lucas, como lo hace notar repetidamente el cuarto evangelista a lo largo de su obra. Intentaban tirarle piedras, pero no lo podían hacer, no había llegado su hora, dice el cuarto evangelista. Lucas no dice lo mismo, pero algo parecido. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Es decir, sale de Nazaret, se aleja. Allá no volverá. Empezó a alejarse. Ese alejamiento de Jesús no es simplemente físico, no, es un alejamiento espiritual. El horizonte de Jesús es otro,
el que demarcaron Elías y Eliseo, trabajando o haciendo el bien entre los fenicios y entre los sirios. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.